Lo decíamos en el bloque anterior, pasamos de la política a la economía. Tenemos el agrado de recibir a dos profesionales de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Tomás Kember, es ingeniero agrónomo, y Gonzalo Augusto, también ya un conocido de la casa, economista. Gracias, Tomás, gracias, Gonzalo, por acercarse a los turelos. Bienvenidos. Buenas noches, Seba. Bueno, muchas gracias. Empiezo con Tomás. Dame alguna referencia, si tenés, de las condiciones climáticas y el impacto que ha tenido a lo largo de estos meses en el estado de los cultivos. Bueno, bien, para que tengamos en cuenta, los cultivos estivales, que son sembrados de septiembre y se cosechan en mayo, han estado bajo condiciones adversas desde que se sembró hasta este momento. Así que bueno, falta de precipitaciones, olas de calor, una helada totalmente anormal en febrero, que es anormal. Te voy a hacer un doble clic porque me tiraste Sí. tres cosas: falta de precipitaciones, ola de calor y también, bueno, el remate con la helada. Tomo lo que es la temperatura. Bien. ¿Cuántas olas de calor ha habido en los últimos meses? Bueno, actualmente, en el día de hoy, se está cursando la 9ª ola de calor según los parámetros del Servicio Meteorológico Nacional. Ellos indican una media en el periodo de verano de entre 4 o 5 olas de calor, es lo normal. En el día de hoy estamos cursando la 9ª ola de calor. O sea que en este verano hemos tenido 9 olas de calor según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Exactamente. Ahora, me hablabas también de la escasez de precipitaciones. En algunos momentos hemos sentido que ha llovido mucho, pero ¿ha sido suficiente o estamos con un estrés hídrico, como suelen decir ustedes, los especialistas, en el tema de cultivos? Bueno, para que tengamos en cuenta, hay que ver las precipitaciones, no es solo un número mensual o un número trimestral, sino ver en qué oportunidad le llegan a los cultivos. Los sembrados de manera temprana, en los primeros 15 días de enero no llovió, venía sin llover en diciembre con muchísimas temperaturas y ahí sufrimos muchas pérdidas de lotes y de malos rendimientos, que es cuando ellos estaban transitando su periodo crítico. ¿Qué pasó? Llovió los últimos días, 15 de enero, nos ilusionamos y vino febrero con ola de calor, helada. Su régimen de precipitación estuvo por debajo en todos los departamentos de Córdoba en cuanto a su normal. De hecho, perdóname que te interrumpa, creo que hay una placa, le voy a pedir al director, sobre lo que es precipitaciones, que me estás hablando de este acumulado en milímetros. Exactamente. Ese acumulado en milímetros que decís que estamos por debajo del promedio es, ahí estamos, ahí lo estamos viendo, es del 1 al 27 de febrero. Sí, de igual forma no llovió en el día de ayer, llovió recién en la noche, así que esos son los mismos datos de todo febrero. Okay. Así que bueno, ahí podemos observar que tenemos diferencias de hasta casi 100 milímetros, por ejemplo en el departamento de Colón. Hay que destacar que los departamentos de la zona núcleo, que son Marcos Juárez, Unión, bueno, un poco de San Justo, son los que mejores rindes le proveen a la provincia, y ellos estuvieron constantemente durante todo el ciclo debajo del promedio histórico en cuanto a lluvia. Claro, de hecho ahí en el gráfico se ve la línea negra es el promedio histórico y luego cada una de las barras o histogramas azules es el acumulado, como bien decía acá Tomás, Colón, San Javier, Marcos Juárez, Río Seco, bueno, con importante déficit hídrico. Ahora me voy a la economía. ¿Cómo está impactando este contexto climático, Augusto, en la campaña 2022-2023 de granos en Córdoba? Bueno, tal como decía Tomás, que los cultivos venían bastante complicados y eso se va a ver en la producción de granos que vamos a cosechar efectivamente, donde estamos hablando de unas 29 millones de toneladas, que son 8 millones de toneladas menos de la campaña pasada, y que si comparamos con los rendimientos promedio o con la producción potencial, estaríamos hablando de 41 millones de toneladas que podríamos haber tenido, y vamos a tener 12 millones de toneladas menos en Córdoba, con grandes impactos en toda la provincia. De hecho, ahí estamos, vos tiraste un número, lo vuelvo a repetir, 4.700 millones de dólares, aparece como valor bruto de la producción, pero ya entro en eso, en realidad dijiste 29 millones de toneladas. Esa es la producción estimada para esta campaña, ¿no es cierto? Para esta campaña, contabilizando lo que es maíz, trigo, soja, maní, sorgo, girasol, los principales cultivos de la provincia. Y como decía Tomás, que fueron los principales afectados, ya empezamos por el trigo, que se cosechó en diciembre, donde pasamos de 4 millones de toneladas a menos de 1 millón, y donde tuvimos grandes caídas, que ahora las vamos a ver con maíz, soja, con caídas muy importantes, y eso se refleja en los valores de producción que vamos a cosechar. Sí, recuerdo a Gerardo Galo en un encuentro de vinculación de la Bolsa de Cereales de Córdoba decir que
cosecha fina de trigo no había alcanzado para abastecer a los molinos de Córdoba, lo cual es todo un dato para quienes nos escuchan, porque ese faltante de materia prima después, bueno, puede escasear o retasear la oferta que, por ejemplo, tenemos todos los ciudadanos, pan, estoy pensando, fideos secas y demás. Pero vuelvo a tu cálculo, a las estimaciones de la bolsa de cereales, decís 29 millones, pero en realidad tenemos un potencial de 41. 41 millones de toneladas teniendo en cuenta rendimientos promedios, es decir, que si hubiera sido una campaña por encima de lo normal podríamos haberlo superado ampliamente, pero eso era contando rendimientos promedios y es lo que hace esa diferencia y esa pérdida que nosotros estamos observando, que se va a ver reflejado no solamente para el productor agrícola, sino para toda la economía cordobesa y el país, obviamente, porque esta situación no es ajena al contexto nacional que estamos viviendo. Repasamos nada más. O sea, tenemos un potencial de 41 millones de toneladas de producción, en realidad estimamos 29 millones, eso es una pérdida potencial de 12 millones, con un valor bruto de 4.700 millones de dólares. A ver, González, ayúdanos a entender para la gente que está viendo esto y traducirnos a qué equivale esa cifra difícil de imaginar para nuestros televidentes, tantos millones de dólares. Sí, son muchos millones de dólares, pero está bueno hacer una equivalencia con algo que conozcamos todos para entender la dimensión. Y bueno, ahí hicimos un ejercicio. Entonces, 4.700 millones de dólares, para que se den una idea, son aproximadamente unos 40.000 departamentos de un dormitorio en Nueva Córdoba, que para que también entendamos que son 40.000 departamentos, son más de 700 torres de 10 pisos, donde cada edificio tiene 40 departamentos. Una locura. O sea, estamos hablando prácticamente de una ciudad, 700 torres. Yo no, la verdad no tengo el dato y no me animo a confirmar, pero ¿cuántas torres de 40 departamentos de un dormitorio hay en la ciudad de Córdoba? No sé si hay más de 1.000. No, la verdad que no, pero 70.000 departamentos, pongámosle que viviendo una o dos personas, son 140.000 personas, es un Río Cuarto, más o menos para que dimensionemos. Bien. O también lo que son más de 100.000 camionetas doble cabina, que todos conocemos de la gente que trabaja en el campo, o 7.000 cosechadoras. Es decir, son montos muy importantes y que impactan desde la industria automotriz, la construcción, o la vida cotidiana de todos nosotros. Ahora, ¿hay riesgo que este recorte de la producción impacte la mesa de alimentos de los cordobeses y de los argentinos? Bueno, lo que son los principales granos, lo que son maíz, soja, trigo, más allá de las caídas que tenemos, cuando uno lo analiza en contexto argentino, a nivel nacional, producimos más de lo que consumimos a nivel internamente. Entonces, estos ajustes lo que se ve es en el saldo exportable. Es decir, que vamos a exportar menos, vamos a tener menores divisas, pero no influye en el precio porque somos tomadores de precio a nivel internacional. Perdona, pero eso quiere decir que a la larga va a haber un problema en los gobiernos en diferentes órdenes, nacional, provincial y municipal, lo que es recaudación, eso es también puede ser un disparador de algún tema impositivo para el ciudadano, porque muchos ciudadanos lo ven a esto como lejano al campo, pero siempre tiene una correlación económica. Tal cual, esto es un dato que me gusta dar y que me parece interesante al margen de las equivalencias, pero que es un dato concreto, es que se van a transportar o se van a necesitar 400.000 viajes menos de camión para transportar esta cosecha. Y esto cualquiera que nos esté viendo desde el interior tiene un conocido camionero, alguien que se dedica al transporte y cargas, y que lo va a ver mermado. Ya lo vio en diciembre, cuando pasamos de una campaña donde veníamos con mucho trigo, que el año pasado hizo 4 viajes, este año va a ser 1 para que dimensionemos la caída y esa pérdida importante. Hay un condicionante que lo decimos al inicio de este programa, tiene que ver con el aspecto climático. No quiero desaprovechar a Tomás, que no se me vaya sin antes que nos dé el pronóstico de los próximos meses. Tenemos también una placa donde hay un mapa con algunas estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos 2 mapas de Argentina, así que se lo pido al productor, la que viene, lo ponga ahí en pantalla, perfecto. Acá tenemos, Tomás, un poco lo que puede llegar a ser el pronóstico para este trimestre, marzo, abril y mayo. Bien, como recién lo publicó el día de ayer el Servicio Meteorológico Nacional, en cuanto a precipitaciones, hay que poner en contexto que estamos en una fase neutral. ¿Qué quiere decir eso, neutral? Fase neutral del fenómeno oscilatorio El Niño significa que las lluvias deberían comportarse en condiciones normales y precipitaciones normales. Claro, porque ahora hemos venido de 3 años de sequía, es como que se empieza a recuperar el tema de precipitación. Es un pronóstico. Es lo que se espera en los próximos meses. Exactamente. Eso en materia de lluvias. ¿Y en temperatura? Y en temperatura, el Servicio Meteorológico publicó que va a haber una temperatura superior a la normal con una probabilidad del 50 al 55%. Quiere decir
que de la media vamos a tener temperaturas más elevadas. Sí, estamos hablando de máxima por encima de los 35 grados en algunos casos, máxima. Exactamente. ¿No? Ya el hecho de que haya una ola de Ahora, calor veo el en marzo. mapita de Córdoba, rápido, antes que te me vayas. ¿Córdoba va a ser una zona más árida a futuro? Bueno, la verdad hay que ver cómo va sí, evolucionando. En estos años se han cambiado las normales de lo que son de los últimos 30 años. Justo también es una actualización nueva. Creo que Córdoba no es exenta del cambio climático que estamos viviendo a nivel mundial. Y dicho esto, los eventos que se van dando, tanto de lluvia, helada, fuera de su época normal, es que nos empezamos a mover más en los extremos que en la media que estamos acostumbrados. Bien, perfecto. Sí, se nota hasta las estaciones, mucho calor, mucho frío, Exacto. poca lluvia, mucha lluvia. Chances dólar soja 3, rápido, ¿sí o no? Hay posibilidades, el gobierno tiene incentivos para implementarlo porque necesita de los dólares que se puedan generar de la liquidación y obviamente todos los productores están esperando ese nuevo dólar, como ya estuvo la primera versión, la segunda versión y están toda la expectativa porque los precios que hay actualmente y bajo las condiciones que contamos anteriormente de rendimiento dan resultados económicos negativos, así que hay altas chances de que se pueda dar, esperemos que sea ya en la cosecha, que cuando entre la nueva mercadería para que se incentive esa liquidación y comercialización de soja. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo Augusto, Tomás Kember, por esta participación en Los Turelos.